Bueno, buenos días para todos y para todas. Perdón por la demora, hubo unos problemitas. Ya le comenté a la delegada que el día de hoy la primera parte, o al menos eso espero, se va a dar con mi usuario personal, ¿tá? De Zoom, y después ya la segunda parte esperemos que sea con el usuario de la UDE. Como es con mi usuario personal, los tiempos que voy a estar dando clases van a ser de 40 minutos, que es el máximo que lo permite la aplicación con el usuario personal. Así que seguramente a las 9:10, 9:15 se termine la clase. Y si Wilton me contestó, ingresamos con el usuario de la UDE y damos la clase normalmente. Y si no me contestó, vuelvo a generar nuevamente otra clase que lo mismo va a estar durando 40 minutos, que es lo máximo. Y después ya pasaríamos a ver a qué hora nos contesta Wilton. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo había comentado que en la clase de hoy la primera parte iba a ser de miología de miembro inferior, va a ser la principal miología. Bien, vamos a ir simplemente, como le dije, el miembro superior, a lo que es importante, a lo que se puede ver a nivel radiológico, y la segunda hora ya vendría a ser parte del repaso, ¿tá? Porque el lunes que viene, como saben, es la última clase y por ende el segundo parcial. Entonces, sin más preámbulos, hablamos de la miología de miembro inferior. Al igual que en miembro superior, vamos a dividirlos en grupos y en planos. En el caso de miembro inferior, en la región de la cintura pélvica, que es la primera porción, está la porción más principal, la proximal, vamos a tener simplemente a un músculo que compromete al grupo anterior, que corresponde a la cintura pélvica. Perdón, ya que vamos a tener grupo anterior en la región de la cintura pélvica, pero que va a formar parte de lo que es la región abdominal. Por ende, esos músculos los vamos a tocar cuando hablemos de abdomen en anatomía 2. Así que ahora lo que vamos a nombrar simplemente es a un músculo que participa en los movimientos de la cintura pélvica en la posición anterior, que es el músculo psoas ilíaco. Es un músculo que se compone por dos ramas, ahora lo vamos a ver, y que provienen de la región justamente lumbar. Bien, vienen de la región lumbar, que es una región posterior, se dirigen hacia abajo y terminan insertándose en la cintura pélvica. Y como músculos del grupo posterior, ahí sí que tenemos a diferentes, ya que como saben, en la región posterior de la cintura pélvica hay una gran masa de componente muscular, en donde vamos a estar diferenciando tres grupos o tres planos musculares. Un plano bien profundo, como ven, el que mayor cantidad de musculatura presenta. Un grupo medio con un único músculo que es el glúteo medio y un grupo bien superficial que compone al glúteo mayor y a un músculo que se conoce como extensor de la fascia lata. Entonces, comenzando con el músculo que es único, compone el grupo anterior, el músculo psoas ilíaco, como les comenté, iba a estar formado por dos músculos que justamente componen el mismo nombre. El músculo conocido como el psoas, que en este caso va a ser el psoas mayor, y el músculo ilíaco. Acá lo que tengo en la imagen, en la diapositiva, es marcado con color rojo lo que es la inserción proximal, es decir, la más cercana al centro del cuerpo. Y en color azul vamos a tener la inserción distal, la que está más alejada del centro del cuerpo. Bien, así está toda la diapositiva. En rojo van a estar la inserción proximal y en azul la inserción distal. Entonces, el músculo psoas ilíaco va a estar conformado por una porción que se conoce como el psoas mayor, que es este músculo que vemos acá, que lo que va a tener inserción proximal es en las vértebras lumbares, en todas las vértebras lumbares y en la última vértebra torácica. Para ser más puntuales, en las apófisis transversas, que son las que salen hacia los costaditos, unas estructuras óseas que salen hacia los costaditos de las vértebras, de todas las vértebras, cervicales, dorsales y lumbares. Entonces, desde esta saliente ósea que va hacia los costados, que se conoce como apófisis transversas, de T12 hasta L5, todas las vértebras lumbares, hasta L5, se va a insertar el músculo psoas mayor. Ojo, porque existe un psoas menor, obviamente por el nombre, como hay uno que está indicado como que es el mayor, hay otro que va a ser el menor, si no sería psoas a secas. Entonces, el psoas mayor se inserta en las transversas de T12 hasta L5 y desde acá van a emigrar las fibras en conjunto, bien, hasta pasar por la fosa ilíaca interna, que era toda la cara interna de esta cintura pélvica. Acá se van a encontrar con el segundo músculo que conforma el músculo psoas-ilíaco, que es el músculo ilíaco. Va a estar insertado en toda la fosa ilíaca interna, como lo dice ahí.
y en toda la porción que conforma sobre todo al ilion, es decir, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca antero pero posterior, y porción de lo que es el sacro. Pero principalmente me interesa que ustedes sepan que está insertado en toda la fosa ilíaca interna que conforma al ilion. ¿Bien? Entonces, acá se inserta el músculo ilíaco que se encuentra en la fosa ilíaca interna con este músculo psoas mayor y juntitos, los dos juntitos, terminan insertándose en el trocánter menor. El único músculo que se inserta en el trocánter menor va a ser el psoas ilíaco, que repito, es la fusión del psoas mayor que proviene de la columna inferior torácica y la lumbar, y del músculo ilíaco que proviene de la fosa ilíaca interna. Está conformando en conjunto el músculo psoas ilíaco, que es el único músculo que se inserta, acá lo tenemos al ilíaco, en el trocánter menor. Bien, este es muy fácil de diferenciar en las radiografías de pelvis y sobre todo en las radiografías de región lumbar o abdominal, en donde justamente se vean las, las apófisis transversas de las vértebras. Entonces, acá tenemos las vértebras y hacia los costados, como les dije, las transversas. Es acá donde se va a insertar el músculo psoas mayor. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar o cómo lo vamos a identificar? Visualizando una estructura que se desliza de forma oblicua justamente a los lados de las transversas. Y lo vemos acá. Esta musculatura que desciende, esta que viene para acá, esta es la silueta que dibuja el músculo psoas mayor. A nivel de la radiografía, entonces se ve como una sombra, como una silueta, que acá cuando baja ya se pierde porque como se suman las densidades, una de las leyes de proyección, la sumación de densidades hace que la densidad muscular más la densidad de la estructura de la región pélvica, de la pelvis, como es hueso, gane la de mayor densidad, por ende el hueso, al superponerse con el músculo, se va totalmente a perder el músculo. Queda solamente visible con claridad el hueso, que es la estructura, la densidad de mayor densidad. Y entonces se suman las densidades y gana obviamente la de mayor densidad. Entonces en la zona de la fosa ilíaca interna que compone toda esta estructura, se pierde el músculo psoas mayor y obviamente también el músculo ilíaco. Bien, entonces solamente podemos identificar al psoas mayor como una sombra que se dirige de forma oblicua, descendiendo hacia abajo y hacia afuera, bien, a los costados de las transversas. Cuando llega a la estructura de la cresta ilíaca o del ilion, se pierde, bien, porque se suma con el hueso. En el caso de la tomografía computarizada es mucho más fácil diferenciar estos músculos, porque tenemos una estructura que está realmente representada en 3D. Entonces tenemos las vértebras, acá no vemos las transversas, pero vemos que a los costados de las vértebras ubicamos unas estructuras que descienden de forma oblicua hacia abajo y hacia afuera, que corresponde justamente al psoas mayor. Y por dentro acá tenemos la fosa ilíaca interna que me mira hacia adentro, la fosa ilíaca externa que me mira hacia afuera, y dentro de la fosa ilíaca interna el músculo ilíaco. Tenemos de los dos lados. En conjunto el psoas mayor y el ilíaco bajan juntitos hasta insertarse en el trocánter menor. En el trocánter menor. Bien, único músculo insertado en esa estructura. Y este es el músculo psoas ilíaco, fusión de dos músculos, psoas mayor e ilíaco. Y el único músculo, como habíamos comentado, de la región anterior de la cintura pélvica. ¿Qué va a hacer este músculo? Simplemente, como está insertado en la región del trocánter menor, al acortarse lo que va a hacer es cinchar hacia adentro de la rotación interna de los miembros inferiores. Entonces lo que va a hacer este psoas ilíaco es rotar internamente al, al miembro inferior y además, obviamente, es acercarlo hacia adentro. Con su acortamiento lo acerca generando lo que vendría a ser una aducción, aducción de cadera. Todo, obviamente, actuando en la articulación de la cadera. Recuerden que el músculo siempre va a actuar dependiendo de cuántas articulaciones sobrepase. Es decir, que este músculo al insertarse acá, solamente va a estar actuando en esta articulación del miembro inferior. Bien, si por ejemplo se insertase en la tibia, estaría participando de la articulación de la cadera y de la rodilla, actuando en ambas. Y entonces recuerden eso en cuanto a los músculos, es importante conocer la inserción para saber en qué articulaciones está participando.
De la región posterior, acá tenemos, como habíamos comentado, tres diferentes planos, un plano más superficial, un plano medio y un plano profundo. Del plano profundo vamos a nombrar obviamente al glúteo. El glúteo que se encuentra en más profundidad es el glúteo más pequeño, el glúteo menor. Y si se acuerdan, se insertaba, ya que tengo esta imagen, dijimos que en la fosa ilíaca interna se insertaba el ilíaco. Y en la fosa ilíaca externa van a estar insertados los tres glúteos: glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Entonces ya sabemos la inserción de los tres glúteos. La fosa ilíaca, pero externa. Y ahí la tenemos en color rojo. Fosa ilíaca externa. Si volvemos a recordar, en la superficie ósea de la fosa ilíaca externa, teníamos dos líneas, justamente glúteas, semicirculares, que dividían el área ósea de la fosa ilíaca externa en tres áreas para la inserción de los tres glúteos. Dijimos que había una línea acá, voy a cambiar de color, que tengo la imagen más adelante, pero se los dibujo igual. Una línea por acá que era de gran tamaño y una línea por acá que era más chiquitita, dejando un área, dos áreas y tres áreas para los tres diferentes glúteos. La división iba a ser fácil. El área más anterior o el área de mayor tamaño iba a ser para el glúteo de menor tamaño, es decir, el glúteo menor. Es decir, que el área que me queda por delante de la línea glútea anterior, la que me queda más hacia adelante, iba a estar destinada para inserción del glúteo menor. ¿En dónde se van a insertar estos glúteos? Casi todos en el trocánter, pero el otro, el mayor, el que me quedaba mirando hacia la parte externa. Recuerden que en el menor ya no se va a insertar más nada, solamente el psoas ilíaco. Bien, entonces en el trocánter mayor se inserta este glúteo. Perfecto, el glúteo menor, sencillito. Y está bien profundo, ¿bien? Por más que lo querramos ubicar, sabemos que se encuentra bien pegado al hueso y anteriormente. Acá tenemos la fosa ilíaca externa y acá las líneas glúteas. Esta vendría a ser la anterior, bien, línea glútea anterior. Y esta que tenemos por acá chiquitita, línea glútea posterior. Línea glútea posterior, la que me queda más hacia atrás. Recuerden que para diferenciar qué es adelante y qué es atrás, siempre voy a tener una espina que está bien marcada posteriormente, que es la espina ciática o isquiática, correspondiente a la porción isquiática o al isquion de la pelvis. Bien, entonces esta espina siempre va a estar mirando hacia atrás, siempre, 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 porque el isquion se encuentra posteriormente. El área entonces que me queda dibujada de mayor tamaño es esta, que va a ser para la inserción del glúteo menor. El área media justamente está destinada para la inserción del glúteo medio, y el área más pequeñita, la que me queda más hacia atrás, posterior a la línea glútea posterior, esta pequeña área, es la que está destinada a la inserción del glúteo mayor. ¿Se acuerdan que en clase habíamos dicho como que estaban destinados al opuesto, como que eran lo contrario? Perfecto. Dame un segundito. Ahí está todo en orden. Ah, bien. Entonces ya tenemos el área del glúteo medio, dijimos por delante o anterior a la línea glútea anterior de mayor tamaño. Bien, el resto de los músculos que me quedan en este plano, en el plano profundo, van a ser músculos que se conocen como los rotadores externos del muslo y vienen a tener mucha similitud con los rotadores del manguito rotador o los cortos rotadores del manguito rotador. Bien, entonces estos músculos se los voy a nombrar muy por arriba, son muy sencillitos. Como ven, las características que se comparten entre estos músculos rotadores van a ser músculos muy cortitos, van a tener un trayecto muy cortito. En su mayoría van a estar cubiertos por el glúteo mayor, que al ser de gran tamaño cubre toda esta capa profunda, y también se encargan, además de rotar, obviamente, la cadera o el muslo hacia la parte externa, se encargan también de estabilizarla a la articulación. ¿Qué músculos son? Los obturadores, uno externo y uno interno. Ya más o menos sabemos que se van a ubicar alrededor del agujero obturador. Los géminos, uno superior y otro inferior. Un cuadrado crural y una musculatura que se conoce como el músculo piramidal o también conocido como el músculo piramidal o pectíneo. ¿Bien? O pectíneo. Perdón, pisiforme, piramidal o pisiforme, como el hueso de la mano, el hueso samoides de la mano, idéntico. Este músculo se los nombro y se los comento porque es un músculo que está muy asociado al nervio ciático, que acá tenemos la imagen. Es un músculo que cuando está contraído, cuando está contracturado,
comprime el nervio ciático y le produce mucho dolor, generando la misma sensación que cuando se tiene el dolor por el nervio ciático. Bien, el adormecimiento de los miembros inferiores, dolencia en el miembro, dolencia en el glúteo, bien en la zona glútea, bien relacionado con el dolor del nervio ciático. Bien, entonces el músculo, como dijimos, es cortito, rota externamente y además estabiliza la cadera. Y acá vemos el trayecto. Simplemente va a estar ubicado desde el sacro, dirigiéndose a la parte externa y levemente hacia abajo, hacia el trocánter mayor. La mayoría de los músculos del grupo profundo de este plano posterior van a estar insertándose distalmente en el trocánter mayor. Y los vamos a ver ahora. Entonces, piramidal del sacro al trocánter mayor. Músculo asociado con, como dijimos, el nervio ciático. Los géminos, uno arriba y otro abajo. El de arriba se inserta en la espina ciática del isquion y el de abajo se va a insertar un poquito más abajo cerca de la tuberosidad isquiática o ciática, que dijimos que estaba sobre este borde. Bien, entonces, arriba espina ciática y abajo la tuberosidad isquiática. Recuerden que son músculos posteriores, como el hueso isquion, y que están siempre muy en cercanía del hueso porque son profundos. ¿Y a dónde van a ir? Nuevamente al trocánter mayor. Entonces, repito, todos los músculos del plano profundo, de la región posterior, se insertan distalmente en el trocánter mayor. Entonces, proximalmente es donde cambian la inserción, pero por lo que vamos viendo, piramidal, sacro, gémino superior, tuberosidad isquiática, y gémino inferior, perdón, espina ciática arriba y tuberosidad isquiática abajo. Sencillito. Obturadores, como dijimos, alrededor del agujero obturador. Uno va a estar cerrándolo anteriormente, que va a ser el obturador externo. Acá lo tenemos. Este que tenemos por acá cierra el agujero obturador por delante y se dirige posteriormente hacia el trocánter mayor. Y el obturador interno va a cerrar el agujero posteriormente y acá se entrecruza y va a dirigirse hacia el trocánter mayor, pero anteriormente. Bien, entonces uno cierra el agujero posterior, pero se dirige hacia la parte anterior, que es el interno, y otro lo cierra anteriormente al agujero obturador y se dirige posteriormente hacia el trocánter mayor. Entonces se entrecruzan entre ellos, cerrando el agujero obturador y siempre dirigiéndose hacia el trocánter mayor. Entonces recuerden este como medio trabalenguas o mezcladera de palabras, en el cual obturador externo, este, va a estar cerrando anteriormente el agujero obturador y se dirige posteriormente al trocánter mayor. Y el obturador interno va a estar cerrando posteriormente el agujero obturador, pero se va a dirigir anteriormente al trocánter mayor. Bien, entonces ven que la mayoría de estos músculos están todos alrededor, voy hacia atrás, alrededor de la estructura cercana al isquion y al pubis, y todos tienen trayectos cortitos hacia él, ahí va, hacia el trocánter mayor. Como yo les comenté, siempre que nombramos algún tríceps o algún bíceps, sobre todo, tenemos que nombrar a qué área pertenecen, ya que tenemos diferentes tríceps en el cuerpo, diferentes bíceps, como vamos a ver ahora adelante. Los tríceps entonces que conocemos son el tríceps braquial, que corresponde al brazo, al miembro superior, ya nombrado previamente, y ahora vamos a nombrar a lo que vendría a ser el tríceps perocoxal, que ya sabemos que coxal se refiere a cadera o a región de el hueso de la cintura pélvica. Acá vamos a tener entonces el tríceps formado por los dos géminos que nombramos previamente, es decir, el gémino superior y el gémino inferior, y el obturador, en este caso solamente el interno, formando esta estructura que yo tengo acá enmarcada. Esos tres músculos conforman el tríceps coxal. Y ya que tenemos esta imagen, repasamos. Desde el sacro hacia el trocánter mayor, tenemos al pisiforme o piramidal, músculo relacionado con el nervio ciático. Debajo, los géminos, uno por arriba, superior, y otro por abajo, inferior. Uno nacía de la espina, el superior, y otra de la tuberosidad, que era el inferior. Obturadores, tenemos uno adelante y otro atrás. Uno cerraba anterior, otro posteriormente. Acá tenemos el obturador que cerraba posteriormente, que es el interno, conformando, como dijimos recién, el tríceps coxal con los dos géminos, los dos gemelos. Bien, y por debajo de este
De este tríceps voy a encontrar a un músculo que tiene forma cuadrada, que justamente se conoce como el cuadrado femoral o el cuadrado crural, que es, como ven, súper cortito. Y va a ir de la tuberosidad isquiática hacia el trocánter mayor nuevamente. Bien, y acá mismo dice que es simplemente el espacio que me quedan los músculos previamente mencionados. Yo les comenté el pisiforme o piramidal y recién les acabo de comentar el cuadrado femoral. Entonces, los músculos que me quedan en el medio, es decir, los dos músculos géminos y el obturador, conforman el tríceps coxal. Entonces, el espacio ocupado entre el pisiforme y el cuadrado femoral vendría a ser ocupado por el tríceps coxal. Músculos bien cortitos. Y ahí tenemos al cuadrado que, como ya recién les comenté, de tuberosidad a trocánter mayor. Bien, y estos conforman entonces los rotadores externos de la cadera. Y acá los tenemos. Esta imagen lo que me está mostrando es la parte superior, en este caso este músculo de gran tamaño es el glúteo medio, no es el glúteo menor, sino es el medio. Bien, y por debajo del glúteo medio voy a encontrarme a musculatura, que corresponde a los rotadores. Tenemos acá entonces al que nombramos como el pisiforme o el piramidal, al tríceps coxal, siempre en la vista posterior, gémino arriba, gémino abajo, y el obturador interno en este caso, y por debajo uno que tiene forma cuadrada, que es el cuadrado plural. Todos van directos, como dijimos, al trocánter mayor. Si yo retiro este glúteo medio, que es el que me está tapando como la parte superior de la cintura pélvica, si yo lo retiro, lo corto, tiqui tiqui, lo corto, por debajo ahí sí ubico el glúteo menor. Entonces, ahora vamos a ver en el grupo medio que vamos a tener al glúteo menor encima o más superficialmente al glúteo medio y cubriendo a estos dos glúteos, tanto al menor como al medio, al glúteo mayor. Bien, entonces, como ven, el glúteo medio, cuando tenemos un corte limpio, va a estar solamente ocultando el glúteo menor. El grupo de los rotadores me va a quedar expuesto inferiormente. Es decir, que el glúteo mayor es el que se va a encargar de cubrir no solo los glúteos medios y menor, sino también a todos estos rotadores. Ah, lo vemos en otra imagen. Glúteo medio, entonces, único músculo de la región media, que va a estar ubicado en las líneas glúteas. ¿Entre qué? Entre la línea glútea anterior y entre la línea glútea posterior. Bien, eso ya lo vimos recién. ¿Y hacia dónde va a ir? Nuevamente hacia el trocánter mayor. ¿De qué se van a encargar entonces cualquier grupo que se inserte, como acabamos de ver en el trocánter mayor? De estabilizar la cadera y de rotar externamente al miembro inferior. Bien, rotar externamente al miembro inferior, por su inserción en el trocánter mayor, que está externamente. Bien, entonces ese es el glúteo menor, bien, bien sencillito. En un superficial que vamos a tener entonces al tensor de la fascia lata y al glúteo mayor, al de gran tamaño. El tensor de la fascia lata es una musculatura sobre todo tendinosa, como ven acá, poca carnosidad es la que presenta, en su extensión larga lo único que es un tendón que va a servir para inserciones musculares, es decir, que acá se va a insertar musculatura, y también va a servir simplemente para activar lo que vendría a ser la articulación de la cadera, porque atraviesa con su musculatura la cadera y atraviesa también la articulación de la rodilla. Entonces, activa lo que vendría a ser la articulación de la cadera y activa también lo que es la articulación de la rodilla. Actúan las dos. Se va a insertar, como ven acá, en la espina ilíaca anterosuperior, que es esta que viene por acá, y parte de la cresta ilíaca, pero sobre todo en la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior, y se va a insertar distalmente, ahí está en color azul, en un punto lateral, es decir, en el cóndilo tibial lateral, en un punto conocido como el tubérculo de Herdy, que es este que tenemos acá, que es simplemente el punto central del cóndilo tibial externo. Bien, simplemente es eso. Pero vamos a decirle tubérculo de Herdy porque es un punto simplemente de inserción. Entonces me queda en la zona externa, en el cóndilo externo, medialmente y anteriormente. Bien, y ahí se van a insertar algunos músculos. Uno de ellos es el tensor de la fascia lata.
Bien, esta estructura que les comenté, que es principalmente tendinosa, esta que se inserta acá, este es el músculo solamente, y después se dirige hacia abajo, insertándose lateralmente en la tibia. Sobre todo, esta porción que es la tendinosa, todo esto, se conoce como el tracto iliotibial, del ilion a la tibia, ¿bien? Del hueso ilion, ahí, ilion, a la estructura de la tibia. Y esa estructura, ese tracto tendinoso, justamente es el que va a permitir la inserción del músculo glúteo mayor, que como ven acá se va a insertar en una porción en el tracto iliotibial, es decir, en esa estructura tendinosa de del tensor de la fascia lata. El glúteo, ¿en dónde se inserta? Bueno, en esa pequeña porción que me quedaba posteriormente de la línea glútea posterior, esa pequeña partecita que me quedaba acá en la fosa ilíaca externa, también lo va a hacer en la cresta ilíaca, en toda la porción del sacro y del coxis. Ok, me quedan 10 minutos. Vamos a darle. En toda la porción del sacro y del coxis, bien, y desde acá se va a dirigir hacia afuera y hacia abajo para insertarse en el tracto, en la línea áspera, que si recordamos, ahora la tengo por acá, si recordamos, era la única estructura que me importaba que ustedes supiesen de la diáfisis posterior del fémur. Bien, a ver si la tengo por acá. A ver, la línea áspera. Acá. La línea áspera, cara posterior del fémur, dijimos que tenía la línea áspera, que era una saliente bastante pronunciada en la cara posterior de la diáfisis, que se dividía inferiormente en dos ramas, las ramas supracondilias, medial y lateral, cada una para el cóndilo correspondiente, y superiormente se dividía en cuatro, se cuatrificaba. Una línea que se dirigía hacia la parte interna, esta, una línea que se guía en la misma dirección que la línea áspera, y una línea que se dirigía hacia la parte externa. Esta, la de la parte externa, es la que justamente me va a permitir la inserción de este músculo glúteo. Bien, y ahí lo dice, es la inserción para el músculo glúteo mayor. Ahí es entonces donde va a insertarse sobre todo el glúteo mayor, además del trocánter mayor. Bien, y ese es entonces es la inserción del glúteo. Este, como dijimos, recubría los músculos que quedaban por debajo, todos. En la región glútea entonces es la región que va a sobrepasar en la parte posterior de la pelvis, entre las crestas ilíacas y los bordes inferiores de los glúteos mayores, que vendría a ser los bordes inferiores de los glúteos mayores, esta silueta que veo acá dibujada en la superficie de la piel, ahí es donde termina la región glútea. Bien, está separado entonces por esta hendidura interglútea, que es la mitad, bien, lo que dividiría un glúteo y otro glúteo, y el subglúteo marca el límite inferior de la nalga y la parte superior del músculo. ¿Qué es esto? El surco glúteo es esto que dividía cintura pélvica de miembro inferior. Acá tenemos entonces fosa ilíaca externa y la división de las líneas glúteas, línea glútea anterior, línea glútea menor posteriormente, dividiendo un área media más grande anteriormente para el glúteo menor, un área media para el glúteo medio y un área bien posterior pequeñita para el glúteo mayor. Y ahí los tenemos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor bien anterior. A nivel radiográfico, lo que podemos visualizar simplemente son líneas radiolúcidas, estas que veo por acá, que lo que van a hacer es delimitar o dividir las áreas musculares. Sabemos que esta que se dirige hacia la parte inferior y hacia el trocánter menor es una línea que va a estar simplemente identificando al músculo del psoas ilíaco, que es el único que se inserta en esa zona. A nivel de lo que es el trocánter mayor, vamos a tener acá las divisiones que podrían estar relacionadas con los glúteos o con la región de los músculos rotadores, que son los que se insertaban el isquion hacia el trocánter mayor. Y también los músculos de glúteas, obviamente los glúteos, que se insertaban todos nuevamente en el trocánter mayor. Entonces, en esta zona vamos a tener la división de los glúteos. Bien, sabemos que el que queda más superficialmente es el glúteo mayor, el que me queda en el medio es el glúteo medio, y el que me queda más en profundidad es el glúteo menor. Bien, entonces, estas líneas divisorias radiolúcidas me dividen los planos. Ahí, vamos para atrás.
y ahí y ahí. Bien, glúteo externo o mayor, glúteo medio, intermedio y glúteo profundo o menor. Bien, eso son lo que se puede llegar como a diferenciar con mayor facilidad. Y a nivel de la tomografía, simple. Tenemos divisiones entonces, a ver, ahí. Tenemos entonces divisiones en lo que es la fosa ilíaca interna hacia adentro, que ya sabemos que todo este músculo va a ser el músculo ilíaco. Y en la parte posterior tenemos planos divididos, uno por acá y otro por acá. Esto que me está diciendo, que viene en la profundidad, tenemos al glúteo anterior o menor. Superficialmente el glúteo menor tenemos al glúteo medio, ocupando gran área de esta fosa ilíaca externa. Y externamente, cubriendo a todos estos músculos, al glúteo mayor. Mayor, mayor, medio y menor. A nivel de la tomografía, entonces, un poco más de lo mismo. Tenemos la estructura ósea, que es el hueso plano del coxal, el músculo ilíaco anteriormente, es todo esto que vemos acá. Y acá tenemos profundidades. Profundo, glúteo menor, en la fase media el glúteo intermedio y en la fase mayor el glúteo mayor. Con los colores vamos a tener simbolizado entonces de profundidad, ahí más o menos la topografía en donde estarían los músculos. Bien, solamente profundo, medio y superficial. Vamos a hablar de los músculos del muslo. Acá los más importantes van a ser, que sí o sí tenemos que saber, son el único músculo que conforma el grupo anterior del muslo, que es el conocido como el cuádriceps. Bien, el cuádriceps. Y el otro que me interesa es el aductor mayor, perdón acá, el aductor mayor o de gran tamaño. Bien, esos son los más importantes y a los que les voy a dar más hincapié. Entonces, me quedan 4 minutos. Recordando, cuando hablamos de miembro superior, dijimos que la región que se encargaba de hacer la flexión era la que estaba en el grupo anterior, porque se encargaba de disminuir el ángulo que existía entre la vertical y la flexión, es decir, el miembro inferior. Y la extensión se realizaba siempre hacia un plano posterior. Es decir, que los músculos como el bíceps, el coracobraquial o el braquial anterior, que estaban en el grupo anterior, se encargaban de la flexión, y los músculos que estaban en la parte posterior, como el tríceps, se encargaban de la extensión. Cuando hablamos de miembro inferior, los movimientos son los opuestos. Cuando se trata de la rodilla hacia abajo. Es decir, que los movimientos de rodillas de extensión van a ser con los grupos musculares que están en el cuadro anterior y la flexión se va a hacer con los músculos que se encuentran en el compartimento posterior. Siempre cuando hablamos de rodilla para abajo. Cuando hacemos, por ejemplo, la flexión de cadera, que es esta que tenemos acá, el ángulo va a ser disminuido anteriormente y por ende la flexión de cadera sí que se hace con los músculos del grupo anterior. Pero pero la flexión de la rodilla se hace con los músculos del grupo posterior. Entonces acá puede haber un pequeño trabalengua nuevamente. Grupo anterior, de rodilla para abajo, se encarga de la extensión y grupo posterior se encarga de la flexión. Entonces, recordando la línea áspera que se encontraba en la cara posterior del fémur, y vamos a tener a la línea áspera como esa superficie pronunciada posteriormente, que arriba iba a tener línea glútea hacia afuera, esta de color naranja, ya la nombramos, ya dijimos quién se insertaba ahí. Línea pectínea, un músculo que se continúa a la misma dirección que la línea áspera, ya la vamos a nombrar. La rama interna, que es la de color violeta para el vasto medio, que ahora vamos a hablar de él, y una accesoria que me queda entre la media y la pectinia, que se conoce como la cresta del aductor corto, que es otro músculo que también vamos a mencionar. Bien. El sartorio, músculo que se inserta en la misma zona que el músculo de la fascia lata, es decir, en la espina ilíaca antero-superior. ¿Y dónde se va a insertar? En una zona que va a ser opuesta al tubérculo de Gerdi. El tubérculo de Gerdi dijimos que estaba en el cóndilo lateral de la tibia. Bueno, la pata de ganso es una zona simplemente de inserción muscular que va a estar en el cóndilo medial. Misma altura más o menos, pero en el cóndilo medial. Entonces, la fascia lata, que estaba
nombrada como el grupo superficial del plano posterior de la cintura pélvica, se va a insertar en el cóndilo lateral de la tibia. Y el sartorio, este músculo, se va a insertar distalmente en el lado opuesto, en lo que es conocido como la pata de ganso en el cóndilo medial de la tibia. Bien, es simplemente una zona de estructura, de unión tendinosa, inserción como un punto de unión de varios músculos, que después se los recomiendo cuáles son. Bien, y vamos a ver el cuádriceps femoral. Este lo voy a dejar para esta segunda, voy a tener que mandarles nuevamente el link, ya lo hago a eso, y ya arrancamos entonces con el cuádriceps femoral. Así que denme 5 minutitos, que vuelvo a cargar el link a la delegada y ya se los comparto. Nos vemos en breve.